Bueno, un saludo a todos. Después de varias semanas de no estar por aquí, he estado en las nubes, porque estaba en Bolivia. No sé si hay alguien de Bolivia aquí. ¡Viva Bolivia! Y claro, he estado más alto que el pico más alto de España, que es el Teide, ¿no? Que es 3.700 y pico metros. He estado un poco más arriba, así que he estado en las nubes. Pero bueno, muy gozoso de estar en casa. Y también he disfrutado mucho con los hermanos ahí y la obra que Dios hace en todos los lugares. Es bonito ver que el Señor llega a todos los lugares y que su Espíritu actúa en muchas vidas, en muchos lugares. Creo que estamos en una serie del Sermón del Monte, si mal no me equivoco, supongo que vamos por partes. Y entonces a mí me adjudicaron Mateo 6, 1, 18. La práctica religiosa, entre comillas. Y creo que todos conocemos el pasaje, no lo voy a leer, sobre dar limosna, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, sobre el ayuno o la oración, no sé cuál viene, la oración viene primero, no repetirte como los gentiles, sabe tu padre de que tienes necesidad, no ponerte en las esquinas, no para que todos te vean, o cuando habla de el ayuno, pues no fruncir el ceño, no mostrarte así cabizbajo, toda esa tendencia del ser humano a querer demostrar a los demás cuán religioso es. Eso existe en todas las culturas. Yo que he estado por muchos años en un país musulmán, por ejemplo, el ayuno, que es obligatorio, aunque no todos lo practican, ¿no? El mes de Ramadán, aunque no coincide con nuestro calendario, se va desplazando cada año unos 15 días, porque ellos siguen el calendario lunar, como en realidad el Antiguo Testamento, pero el asunto es que en el Ramadán todos aparentan practicar el ayuno, durante todo el día no pueden comer nada desde que sale el sol hasta que se pone el sol, están de muy mal humor y luego por la noche todos se atiborran. Es el mes que más se consumen alimentos en todo el mundo del Islam. ¿Por qué? Porque muchas veces estas cuestiones se practican o por obligación o por ostentación. Es de lo que nos está hablando aquí el pasaje. Ahora me llama mucho la atención al fijarme un poco más en lo que dice la Escritura, en los dos versículos que tenéis al principio, lo tenéis aquí en la hoja de Amalfui de Pragaria, y es que parece que nos dicen dos cosas contrarias. Seguramente la semana pasada o la anterior meditasteis sobre el tema de el capítulo 5 y versículo 16, que por cierto me he dado cuenta esta mañana que es el lema del 2022-2023. Está ahí en la esquina de detrás, arriba a la izquierda, dice, Brillant per Christ. Y entonces el versículo del capítulo 5, el versículo 16 nos dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por el contrario, cuando llegamos al capítulo 6, al versículo 1, nos dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Parece que nos habla de dos cosas que se contraponen, y sí se contraponen. Porque uno habla de manifestar la justicia de Dios en nuestros actos delante de los hombres, pero el otro habla de no ostentar nuestra devoción o nuestra piedad o nuestra aparente religiosidad delante de las personas. El asunto es que hay dos dimensiones muy importantes, ¿no? Que vivimos delante de los hombres y que tenemos un Padre celestial, un Padre nuestro que está en los cielos. Y entre estas dos, vamos a decir, audiencias, nos tenemos que mover. En unos casos, como dijo un señor que se llamaba A.B. Bruce, debemos mostrar cuando estamos tentados a esconder, cuando nos da miedo a lo mejor dar testimonios, cuando realmente tenemos que tener las agallas
para dar testimonio de a quién pertenecemos y de quién es nuestro Señor y quién es el Salvador y qué necesidad tiene el mundo de Él. Y debemos esconder cuando somos tentados a mostrar. Es decir, cuando lo que buscamos de alguna manera es el aplauso de los demás, la aprobación de los demás, el beneplácito de los demás. Si yo agradara a los hombres, dice Pablo, ya no sería siervo de Cristo. Cuando buscamos el agrado de los demás, debemos esconder y reservarlo solamente para nuestro Dios. Creo que el mensaje está claro y eso nos coloca siempre en esa tensión, ¿no? De cómo debemos actuar en diferentes circunstancias, pero más que nada, cuál debe ser nuestra motivación. ¿Qué es lo que llena y qué es lo que mueve nuestro corazón? En este pasaje precisamente, que habla de la limosna, que habla de la oración y que habla del ayuno, siempre me ha llamado mucho la atención la expresión que dice vuestro Dios que está en lo secreto. Hay cosas que debemos llevar adelante con nuestro Dios que está en lo secreto. Claro que nuestro Dios está en todas partes y con eso no se está refiriendo a si Él es omnipresente o no. Se nos está refiriendo a lo que da importancia a Dios cuando estamos en lo secreto, porque luego el Antiguo Testamento, por ejemplo, una expresión que me gusta mucho, dice, no es solo Dios en el cielo, sino también en la tierra, o lo dice al revés, ahora no recuerdo. O no es solamente Dios en la tierra, sino también en el cielo. Es Dios de todas partes. Sabemos aquel pasaje, ¿no? Que hay una batalla y dice, él es el Dios de los montes, por eso peleemos en el valle, o al revés. Yo siempre me hago un lío con esas cosas. Y entonces Dios da la victoria para demostrar que no, Él no es solamente un Dios de un reducto, de una esquina. Pero Dios es el Dios de lo secreto. Y a mí me llama la atención porque precisamente para el mundo que se vivía entonces era algo difícil de asimilar, ¿no? Un Dios al que no se le ve, el tema de el Dios invisible frente a los ídolos. El ser humano siempre tiene necesidad de palpar algo, ¿no? De encontrar algo que escenifique aquello que él cree o a lo que aferrarse o a lo que tocar, palpar. Y por eso, por ejemplo, en el monte Sinaí, cuando Dios promulgaba la ley, les dice varias veces, les dice, no visteis ninguna figura. Acordaos que cuando estabais delante del monte solo oísteis una voz, no visteis ninguna figura. Y de ahí también, por ejemplo, en Isaías 45, creo que tenéis el versículo aquí, Isaías, ¿dónde está? 45:15, habla del Dios que se oculta. En ese momento, para los idólatras, era inconcebible un Dios que no tuviera una estatua. Hoy en día, para los idólatras de hoy, es inconcebible ese Dios que ¿dónde está? ¿Por qué no se manifiesta? ¿Por qué no aparece aquí de repente y nos dice, aquí estoy? Pero la Biblia nos habla, Jesús mismo lo dijo cuando estaba a punto de irse en el discurso del cenáculo, me mostraré a vosotros. Y entonces uno de los apóstoles le pregunta, ¿y por qué no a todos? Dice, porque me mostraré a aquellos que me obedecen, aquellos que abren sus corazones a mí. Entonces, Dios no es un Dios del espectáculo, aunque es espectacular. Dios no es un Dios que nos enlluerna, que ahora no sé cómo se llama en castellano, nos deslumbra. Gözkamaştırır, es en turco, para el que lo quiera saber. No es un Dios de deslumbrarnos, aunque su luz nos puede cegar. Y Dios es un Dios de lo secreto porque Él ha decidido que algunas cosas en el mundo sean evidentes, no tanto porque le haga un alarde de fuerza y de poder, que podría, sino porque ha decidido a través de los débiles, a través de lo necio, a través de lo ignorante, son expresiones de la palabra, no me estoy metiendo con nadie, a través de nosotros ha decidido mostrar tanto su poder como su sabiduría. Y Corintios habla de eso, ¿no? Que unos buscan poder, otros buscan conocimiento. Y Dios ha decidido a través de lo débil y lo ignorante manifestar su grandeza. Pero lo ignorante y lo débil
puede convertirse en poderoso y sabio porque se nos otorga precisamente esa oportunidad de comunión con Dios. El problema que nos plantea el pasaje de Mateo 6, 1, 18 es que cuando sustituimos la religiosidad o la comunión con Dios por la religiosidad, estamos perdiendo una gran bendición. Lo hacemos, cada uno sabrá, ¿no? Pero Dios, por eso mismo, es un Dios que se oculta, pero ahí en Isaías también dice, no hablé en secreto, unos versículos más adelante. Dios, en cuanto a lo visible, lo palpable, lo tangible, lo experimentable en el sentido del laboratorio, parece que se oculta, pero por su palabra, por su voluntad de hablarnos, por su voluntad de tener comunión con nosotros, de intervenir y hacerse sentir en nuestras vidas, es el Dios que se hace manifiesto, que habla. La palabra. Entre nosotros los evangélicos, la palabra, si ahora fuéramos católicos, este sería un altar, ¿no? Porque lo más importante en la Iglesia Católica es la Eucaristía y el altar, donde se ofrece a Cristo. Nosotros tenemos la mesa, que sería un poco el equivalente al altar. Pero aquí tenemos un púlpito. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia no habla de púlpitos, la importancia de la palabra, la importancia del Dios que habla, del Dios que se comunica, primero por sus escrituras, o ya el hecho que nos dice en Juan, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios siempre nos ha querido hablar. Dios en los tiempos antiguos nos habló por los profetas y ahora por su Hijo Jesucristo. Esa voluntad de Dios de hablarnos y de tocar nuestro corazón es lo más importante. Por eso solemos decir nosotros, los evangélicos o los cristianos, que Jesús no nos trajo una religión, sino que nos trajo una relación. Lo tenemos muy masticado eso y lo sabemos muy bien. Me llama la atención por eso, unos meses atrás vine aquí con mi hermano menor, tiene 10 años menos que yo, y cuando yo me convertí a los 20 años, él tenía 10, y entonces dormíamos en la misma habitación y yo le hablaba de Jesús, ¿no? Y me decía, yo soy ateo, no creo en nada. Bueno, a los 5 años de eso yo me fui a Turquía y a los 2 años de estar en Turquía me escribió mi hermano, entonces no había ni WhatsApp, ni email, ni todas esas cosas. Me escribió una cartita, una nota diciendo, ¿te acuerdas que tú me hablabas de Dios ahí? Dice, pues he encontrado a Jesús. Y entonces, con mi familia que es muy católica, lo orientaron a unos grupos tipo Opus Dei, luego pasó a otros, ahora está en otros grupos. Pero bueno, él sigue su caminar con Jesús de alguna manera. Y cuando estuvo aquí, luego un día en casa comiendo un domingo, con mi madre, con él, con mi hermana, con Rosa Mari, que os envía saludos, comentando, ¿no? Hablando, yo le dije que yo quiero ir algún día al grupo el grupo que él se encuentra, para poder, no sé, para aprender. Yo digo siempre que yo voy a todos lados para aprender. Bueno, y hablando del culto aquí, me dijo algo que es lo último que me esperaba. ¿Qué te pareció? ¿Cómo estuviste? ¿Qué tal? Dice, sí, muy bien, muy bonito, pero daba la sensación como que a la gente le faltaba relación con Dios, relación personal, me dijo. Dice, hombre, pues esto es lo último que esperaba, ¿no? Porque precisamente es todo lo contrario que enfatizamos. Eso me hizo pensar, ¿no? Muchas veces, quizá, claro, nuestra forma de adorar es más una celebración, más que una introspección, a lo mejor como es la misa, que es como un rendirte, como un entregarte. Quizá fue por eso, quizá no. El asunto es que lo que quizá este pasaje nos quiere decir en alguna manera es que lo que hacemos en secreto o con el Dios que está en lo secreto, aunque no lo proclamemos a voces, esto de alguna manera se puede hacer evidente para bien o para mal. Transpira lo bueno y lo malo. Y bueno, quizá ese día no transpiramos mucha relación personal con el Señor, porque quizá, que es lo que el pasaje nos quiere decir, cumplimos con una serie de costumbres y obligaciones y acciones que ya tenemos
bien asumidas, pero fallamos, yo el primero, soy muy consciente de ello muchas veces, en estas tres expresiones de la vida cristiana, manifestaciones de la vida cristiana que quizá no le damos la importancia que deben, ¿no? La vida secreta con Dios en la oración, la vida de ayuno, no sé si ayunamos, y la vida de dar limosna. No sé si cuando alguien nos pide, bueno, tenemos muchas excusas, ¿no? Es que estos son unos cuentistas, es que esto, que lo otro, pero la Biblia no nos habla de todo eso. Entonces, tenemos la tendencia quizá a encerrar lo que el Señor aquí nos pide como una actitud de corazón en una serie de excusas o costumbres que nos alejan de esa verdadera intimidad con el Dios que está en lo secreto. Y entonces Él no nos puede recompensar en público, ¿no? La versión auténtica, que es la del 60, dice en público, otras solamente dice no te recompensará, pero se sobreentiende, ¿no? Que de alguna manera todo eso se transmite. Yo cuando trabajaba en Turquía, trabajé unos años en una agencia de publicidad, había una chica, era una especie de secretaria muy musulmana, aunque no se cubría. O sea, en Turquía no forzosamente los que son muy musulmanes van tapados y llevan, digamos, la vestimenta que asociamos normalmente con los fundamentalistas islámicos. Era muy musulmana y hablaba, ¿no?, de que, por ejemplo, decía que Adán medía 45 metros de altura. Hay toda una teoría de que Adán y Eva eran una especie de gigantes y cosas así. Pero era difícil acercarse a esta muchacha porque por las mañanas desayunaba una cosa que llamaban pasterma. Pasterma es como una especie de nuestro, para entendernos, jamón serrano o ibérico, pero con tantas especies. O sea, se hace con ternera, no se hace con cerdo, evidentemente, eso es un país musulmán, pero le ponen un montón de especias que le dan un sabor muy fuerte. Y no solo eso, sino que cuando comes mucho de ese jamón, para entendernos, al cabo de las horas, tus poros exhuman por todos lados el olor a las especies. Entonces era difícil acercarse a esta señorita porque olía a pasterma a 2 o 3 metros de distancia y no es muy agradable olerlo en el lugar directamente del embutido, vale, pero olerlo de la transpiración de una persona no es muy agradable. Bueno, lo que comemos lo transpiramos de alguna manera, o lo que dejamos de comer no lo transpiramos de alguna manera. Y entonces aquí nos está hablando de la necesidad, por eso, de que ante ese Dios que está en lo secreto, o sea, ese Dios que busca que nuestra vida espiritual la vivamos intensamente en su presencia y sin nadie más presente, por eso dice, vete y enciérrate en tu cuarto, pues que recuperemos o renovemos o refresquemos esa no solo oportunidad, sino esa clave, quizá la principal, que va a revertir, se va a hacer evidente, se va a transpirar en todo lo demás que hagamos. Nuestras relaciones en casa, nuestras relaciones con los vecinos, nuestra actitud ante las vicisitudes de la vida, sean buenas o sean malas, nuestra esperanza, nuestras ganas de vivir para Cristo, de alguna manera se tienen que alimentar en las calderas de debajo del barco, ¿no? Los barcos de vapor, los que estaban en la caldera, que no veían la luz de las estrellas en todo el viaje, para que otros disfrutaran de la travesía, pues así de alguna manera debemos forjar en las calderas todo eso que Dios va a querer manifestar en público. Por eso la importancia de adorar a ese Dios que está en lo secreto, que no se ve, pero que sí nos ve y que se quiere hacer visible a través de nuestras vidas. ¿Cuándo resplandecía el rostro de Moisés? ¿Cuando estaba en público? Sí. ¿Pero por qué? No era el estar en público, el estar batallando con las batallas diarias
las necesidades diarias, lo que hacía resplandecer su rostro. Sabemos que lo que hacía resplandecer su rostro era cuando subía al monte y estaba a solas con Dios. Es decir, lo que nos va a hacer reflejar de alguna manera a Dios son los minutos que estamos a solas con Dios. O las acciones en las que lo que hacemos solo lo ve Dios, no lo ve nadie más. Tanto sea cuando damos una limosna como cuando practicamos el ayuno. Porque hay tres cosas que que Jesús manifiesta. Jesús era un bonachón, ¿no? Para algunos en la Biblia, pero a veces, no sé si la expresión es correcta, se ponía nervioso o se enfadaba sí, no sé si se ponía nervioso, pero hay actitudes ante las que no tenía mucha paciencia o manga ancha. Y yo he identificado tres. Una de ellas es la incredulidad, la otra de ellas es el legalismo, un poco aquí es de lo que trata, pero sobre todo aquí trata de la hipocresía. Menciona varias veces la hipocresía en este pasaje, tanto en relación a la limosna como en relación al ayuno, como en relación a la oración. Podemos hacerlo por hipocresía. Hipocresía era la máscara que se ponían los actores en el teatro entonces, o el papel que asumían frente a los demás, representando a otro distinto de quienes ellos eran. Porque, sobre todo, ante el legalismo él busca la misericordia quiero y no sacrificio. Ante la incredulidad él alaba la fe, y generalmente de muchos gentiles, que no ha hallado tanta fe en Israel. Y frente a la hipocresía él busca la humildad de su pueblo, que tengamos la capacidad de humillarnos ante él. Hace tiempo, de vez en cuando, yo en YouTube miro debates sobre estos temas, ¿no? Y hay un señor que a lo mejor conocéis, Antonio Piñeiro, que es un biblista, es un decano o profesor universitario del Nuevo Testamento, no es creyente. Es un señor que se dedica a desmontar todo lo que es la fe cristiana, asociándolo, habla de que es los afluentes de muchas del gnosticismo, del helenismo, del Antiguo Testamento, de los cultos mistéricos que se unieron en una fuente y así se formó el cristianismo y cosas así. Y en un debate también en el que habían unos religiosos, unas monjas, la monja no sé qué decía acerca de Jesús, sus innovaciones y tal, y este señor dijo, es que Jesús no aportó nada nuevo que no hubieran dicho los profetas. Y claro, en un sentido sí, porque él no viene a reinventar la rueda, él viene a cumplir todo lo que dicen los profetas. Pero Jesús sí trajo algo nuevo, que a mí todas estas cosas siempre me hacen pensar y llegar a alguna conclusión. En el Antiguo Testamento, digamos que todo el foco o el énfasis estaba en evitar que el pueblo de Israel adorara a los ídolos. Y entonces hay mucho énfasis por el Dios único, no sirváis a dioses ajenos que no conocisteis, etc. En el Nuevo Testamento, donde ya después del cautiverio babilónico, digamos que el pueblo ya ha asumido que hay un solo Dios y a veces se pone muy estricto en ese tema, demasiado, y empieza a dividir la gente entre buenos y malos según cumplen con las reglas de la religión o no. Jesús vino en algún sentido para que dejáramos de adorar a la religión. Todos sus choques con los fariseos, con los religiosos de su tiempo, con los saduceos, con los levitas, con los sacerdotes, etc., fue porque habían puesto la religión en un pedestal y entonces era importante cumplir con la forma, la norma y la regla, pero el corazón estaba vacío. También el Antiguo Testamento habla de esto, ¿no? Me adoráis de labios, pero vuestro corazón está lejos de mí. Y Pablo lo menciona en Romanos. Pero en un sentido es lo más importante que Jesús vino a transmitirnos porque probablemente sea la trampa en la que podemos caer más fácilmente, la religiosidad.
Es decir, convertirlo ya en una rutina, en una monotonía, en un hacer lo mismo cada día y lo podamos hacer de forma automática, como cuando yo era pequeño, ¿no? Me iba a confesar porque mi familia me obligaba, ¿no? Y entonces el párroco te dice, rece 3 Padres Nuestros, y ya los tenías tan memorizados que podías rezar el Padre Nuestro sin fijarte en lo que estás diciendo. Como a veces podemos cantar los himnos o las canciones sin fijarnos en lo que estamos diciendo. Yo a veces pienso que si fuéramos conscientes de lo que cantamos, algunas cosas quizás no las cantaríamos, porque si de repente ocurre lo que estamos diciendo ahí en nuestras vidas, a lo mejor no nos gustaría tanto porque el Señor nos puede transformar de cabo a rabo. El asunto es que, en este sentido, en este pasaje, Jesús estaba llamando a su pueblo, o a los que lo escuchaban, a llenar de contenido de nuevo eso que podemos llamar la práctica religiosa o la vida devocional. La vida devocional en cuanto a la oración, la vida devocional en cuanto al ayuno y la vida devocional en cuanto a la limosna o la ofrenda o la generosidad que debemos desprender hacia los demás. Y por eso, cuando aborda estos temas, no dice si hacéis alguna de estas cosas, creo que eso es muy importante, sino dice cuándo hagáis alguna de estas cosas. Está dando por supuesto que nosotros somos generosos, damos a diestro y a siniestro limosnas o aguinaldos o como queramos llamarlo, o ofrendas. Está dando por supuesto que tenemos una alcoba, una habitación, un rincón, un lugar, una hora muy especial para encontrarnos con Él, y está dando por supuesto que ayunamos con cierta regularidad. Entonces, lo que quiere es que recobremos todo el sabor original, el frescor y el goce de lo que estas cosas representan. Y para relacionar brevemente cada una de las 3 cosas con un pasaje o un versículo bíblico, en cuanto a la limosna, me gustaría que leyerais conmigo, si tenéis ahí la opción, en Proverbios 19 y versículo 17, que dice, porque aquí no estaba hablando quizá tanto de la ofrenda al templo como de dar una limosna a los pobres, seguramente. Y Proverbios 19 y 17 dice en esta versión, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, es como un resumen de todo lo que dice aquí. Lo que haces en secreto lo recompensará en público. Lo que no sabe tu mano izquierda, a tu mano derecha. Pero el punto es que nos invita a cambiar de óptica. Es muy liberador para todo tipo de relaciones, las relaciones en la vida, de cualquier tipo, familiares, laborales, en la iglesia, en el mundo, cuando sabemos ver que al que tenemos enfrente no es un contrincante, cuando sabemos ver que al que tenemos enfrente no es un enemigo, o cuando sabemos ver que al que tenemos enfrente no es un caradura. A lo mejor lo son, a lo mejor son contrincantes, a lo mejor son enemigos y a lo mejor son caraduras. Pero en el caso de un pobre a lo mejor pensamos que es un caradura, ¿no? Que se está aprovechando a lo mejor. Pero cuando lo miramos de otra manera y pensamos que al que tenemos delante es a Dios mismo, que al que le vamos a dar o al que le vamos a negar es a Dios. ¿Y qué nos dijo Jesús, no? Cuando lo hacéis a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hacéis. Y cuando lo rehusáis a uno de estos pequeñitos, a mí lo rehusáis. Entonces, siempre llevar esa idea en la... Mi padre, que era un católico acérrimo, y a veces lo compartía, ¿no? Hoy dice, por la calle, estaba yo por la calle y me ha pedido limosna uno. Dice, claro, nunca sabes si lo... Claro, el hombre olía alcohol, ¿no? Entonces dices, se lo va a gastar en vino, ¿no?
Y entonces yo le dije, mira, vamos a ese bar y te pago un bocadillo. Y entonces el hombre me dijo, métete el bocadillo por donde te quepa, ¿no? Y claro, yo me quedé con mala conciencia, me quedé con el estómago al revés. Pero él tenía la preocupación siempre, como buen católico, de, en estas situaciones, hacer lo correcto. Yo creo que, más allá de lo correcto, lo que debemos mirar es que en estas situaciones, cómo estamos reaccionando hacia Dios. Creo que este es lo que el pasaje nos invita a hacer, porque al fin y al cabo dice que nadie más que Dios lo verá lo que estás haciendo y que quien te va a dar la respuesta va a ser Dios en persona. O sea que Él se está presentando como un actor en esta escena, ¿no? Estás tú, está el pobre y está Dios. El pobre puede que no te lo agradezca, que te diga, métete el bocadillo por donde te quepa, pero está Dios que dice que además te recompensará. Así que ratifica de alguna manera lo que nos dice el Salmo, ¿no? Que cuando das al pobre, estás dando a Dios y que Él de alguna manera te lo recompensa. No lo hacemos no es una recompensa material probablemente. Y no lo hacemos por la recompensa, o no deberíamos hacerlo por la recompensa material, ¿no? Pero sí por ser conscientes que, como dice Pablo, sea en este cuerpo o fuera de este cuerpo, mi anhelo es agradar al Señor. El creyente es el que busca agradar al Señor, el que pone todo, digamos, su placer y su realización y su agradecimiento ante la vida en que lo que hace sabe que agrada a su Señor. En cuanto a la oración, por ejemplo, se podrían escoger muchos pasajes. Yo he escogido de los libros que llamamos de sabiduría, ¿no? Esta vez de Job. En Job, capítulo 13 y versículo 16, dice, Él mismo será mi salvación porque no entrará en su presencia el hipócrita, dice algunas versiones. Aquí dice el impío en esta mía, pero yo lo busqué en que decía el hipócrita. Entonces, Job no era hipócrita. Job era muchas cosas probablemente, pero Job no era hipócrita. Job no se presentaba ante Dios para cumplir con una rutina de rezos. Y todos hemos usado, estoy seguro, ese pasaje, ¿no? No con vanas palabrerías, entonces estamos en contra de los rezos memorizados. Job tampoco era muy ortodoxo en sus oraciones. Seguramente, si lo pusiéramos en la lista para orar aquí en el culto, ens esgarrifaríem, ¿no? Algunos se nos pondrían los pelos de punta porque parece que se pelea con Dios, le recrimina, se queja, está a disgusto, no reconoce nada, le echa la culpa a él de todo lo que hace. Y todos lo hacemos alguna vez, no aquí enfrente, pero generalmente lo hacemos cuando estamos en la intimidad. No sé si en oración, pero sí en nuestro interior, la procesión cuando va por dentro, o quizá hablando con otros. Pero Dios se agrada, incluso le encanta, que con todo eso que muchas veces en nuestro andar cotidiano pensamos o por dentro nos escuece, o hablando con otros quizá les vomitamos porque necesitamos vomitárselo a alguien, con perdón de la expresión. En realidad Dios se encanta, se agrada y se congratula cuando eso lo hacemos directamente con Él, porque Él busca que volquemos nuestro corazón. Y generalmente los que vuelcan el corazón al Señor, por ejemplo en la Biblia, son malentendidos, porque rompía con lo establecido, ¿no? Como Ana, cuando vuelca, entonces él dice, se piensa que está borracha. O también en Hechos de los Apóstoles, en Pentecostés, se piensa que están bebidos, ¿no? Porque es algo que se sale un poco de lo establecido, de lo convencional, a los ojos de lo que estamos habituados. El asunto es que Dios quiere que vayamos con todas nuestras vísceras, pero que vayamos a Él. Que todo eso que llevamos dentro lo volquemos a Él, porque es cuando Él nos puede sanar. Y que lo hagamos no buscando cumplir con los cánones de lo correcto, hagámoslo correctamente, no estoy invitando a nadie a hacer las cosas de forma incorrecta, pero no tanto a los cánones como
ese encuentro directo con Dios, porque aquí habla precisamente de entrar en su presencia. Hay muchas oraciones que no entran en la presencia de Dios. Yo soy consciente de mis oraciones cuando entran en la presencia de Dios y cuando no. Y toma su tiempo. Es más, mi conversión fue algo así en un sentido. Yo leía mucho la Biblia, intentaba orar, me costaba un montón. Al final le entregué mi corazón al Señor, no pasó nada. Pero una semana después, por primera vez, cuando orar un minuto a mí me costaba sudor y lágrimas, porque no me podía concentrar, me distraía con una mosca o mis pensamientos iban a otro lado. De repente, al cabo de una semana, yo intentaba seguir orando y entonces me sentí en la presencia de Dios y por primera vez experimenté aquello que dicen, no me di cuenta de cómo pasaba una hora delante del Señor. Entonces, esto a veces se repite en nuestras vidas y a veces no. O sea, a veces entramos en la presencia de Dios, a veces no. ¿Cuáles son las razones? Yo aún no las puedo dar. A veces puede ser causa nuestra, que no le dedicamos la suficiente, vamos a decir, intensidad, o puede ser a veces las emociones, las circunstancias, mil y una cosas. Pero el asunto es que debemos de reejercitarnos en ese entrar en la presencia de Dios y para eso hemos de ser un poco quejicas como Job o no hipócritas o transparentes, volcar todo lo que tenemos en el interior para que el Señor nos reciba en su presencia de verdad, porque es una gran necesidad. Y en cuanto al ayuno, he escogido en el Salmo 35, y versículo 13 que dice: pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma. Humillé, dicen otras versiones. Humillé mi alma con ayuno. ¿Dónde estaba? Y mi oración se volvió a mi seno. Es interesante porque el Salmo está hablando de los que lo menosprecian, los que lo escarnecen, los que lo atacan, los que lo difaman. Y de repente le está pidiendo porque Dios haga justicia. Se enferman y David, que tenía reacciones interesantes, en vez de frotarse las manos y decir, ¿ves? ¿Cómo te la ha devuelto el Señor? Dice que en esas circunstancias, cuando ellos se enfermaron, se vistió de cilicio y se humilló en ayuno. Quizá era capaz, más que muchos de nosotros, capaz de poder ver la miseria humana y sentirse apenado por esa miseria, que es sino la misericordia, ¿no? El concordar con la miseria, el darte cuenta de lo que te rodea y sentirte uno con ellos. El caso es que el ayuno es una gran oportunidad para humillarnos. Hay por lo menos 3 posibles objetivos del ayuno, ¿no? Que uno puede ser el arrepentimiento, otro puede ser el humillarnos delante de Dios y otro puede ser el buscar dirección. Encontramos pasajes y ejemplos en la Escritura para cada uno de ellos. Pero yo quiero quedarme con la humillación, o con una palabra quizá más vieja, el quebrantamiento. Quebrantar nuestro corazón. Hay una gran diferencia entre arrepentirse y quebrantarse. Para quebrantarse no es necesario que haya un pecado, sencillamente es necesario que nos demos cuenta de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y entonces Isaías nos dice, ¿no? ¿Quién habitará en la presencia del Altísimo? Dice, el quebrantado de corazón. Entonces, el quebrantamiento es una necesidad diaria y una oportunidad para ejercerlo de una forma intensa. Si a lo mejor la vertiginosidad de la vida, lo acelerado y la falta de tiempo que nos acosa no nos da la ocasión, buscar momentos en que lo hagamos. Cuando uno ayuna, el reloj se para. Yo recuerdo las primeras veces que ayuné un día entero. La primera vez no acabé el día entero. La segunda, la tercera,
me pasé el día pensando en comida. Yo ayunaba, pero mi mente pensaba solo en comida, ¿no? Pero bueno, te digo que cuando ayunas, realmente el reloj se para y la mente se para y lo que piensas, lo piensas porque lo piensas porque estás ayunando, ¿no? Y sabemos que es una oportunidad para tener un encuentro más directo con Dios. Y si nuestra mente o nuestras emociones o nuestras circunstancias no acompañan, como el ayuno nos obliga a romper, seguramente pueda ser la clave, el interruptor que nos devuelva de nuevo, que nos regrese de nuevo a ese contacto directo con Dios, ¿no? Y es aquí lo que nos habla David. Y más aún cuando digamos que todo iba bien en popa. Me llama mucho la atención algunos salmos de David, que cuando todo iba viento en popa, él se humilla, y cuando todo iba mal, él se congratula del cuidado de Dios. Entonces, para nosotros poder recuperar eso, de alguna manera, aquí nos está invitando con su ejemplo y el Señor con sus palabras, ahí en Mateo, a aprovechar estas cuestiones no como algo que debemos, ya lo sabemos, está más que claro, las palabras de Jesús son contundentes, no necesitan mucha explicación, no como para ostentar o para demostrar algo a nadie, sino para recuperar esa buena relación, ese enganche con el Dios que está en lo secreto o en lo callado, pero que nos ve y que de alguna manera va a hacer que esto trascienda en nuestras relaciones, trascienda en nuestro testimonio, trascienda en nuestras vidas, trascienda en nuestros trabajos, trascienda en nuestro ministerio. Y esa es la recompensa. Que Dios, no nosotros, se pueda hacer visible en nuestro, porque al fin y al cabo habla de una recompensa. Hay un aliciente, hay una zanahoria que pende delante del burro, ¿no? ¿Sabe? Para hacer andar a un burro como nosotros, a veces, pues con una caña le ponen una zanahoria delante y el burro va ahí buscando la zanahoria, pero claro, como el que sostiene la zanahoria está montado en el burro, nunca la alcanza, ¿no? Bueno, perdonadme por llamarnos burros, pero el Señor también dijo, encontraréis a un burro atado, decidle que lo necesito. El Señor aún utiliza los burros, ¿no? Y con el cual, ¿cómo se llamaba? Balaam, ¿no? Hizo hablar a un burro. Bueno, en fin, ya está bien de llamarnos burros, pero el asunto es que el Señor desea recuperar nuestra intimidad. Si ya la tenemos, gloria a Dios. Si no la tenemos, es una oportunidad para darle paso. Y si la vamos teniendo intermitentemente, pues de nuevo, es una ocasión para pensar que algo nos estamos perdiendo o que tenemos que invertir más o que ponerle más empeño, más intensidad, porque la recompensa es grande. La recompensa es Dios mismo y Dios manifestándose en nuestras vidas. Los que lo buscamos en secreto, Dios los hace resplandecer en público sin que nadie se tenga que ufanar de ello. Pero los que salimos ganando por encima de todo somos nosotros mismos, porque tenemos comunión con ese Dios que otros ignoran, que pueden decir no se muestran, no se aparece, pero del que nosotros tenemos constancia, porque obra en nuestras vidas, se da a conocer en nuestras vidas, nos habla por la palabra, nos da la oportunidad de entrar a su presencia, nos envuelve y nos embarga con su espíritu y nos transforma. Y eso es uno de los tesoros más grandes que tenemos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Si os parece, nos ponemos de pie para tener una oración. Siempre invito a la gente a ponerse de pie por si se ha dormido y también por si se ha entumecido, ¿no? Pero también nos ayuda a concentrarnos en lo que el Señor nos haya dicho esta mañana. Señor, te damos gracias y te adoramos por ser un Dios vivo, por ser un Dios del cielo, pero también de la tierra, de nuestro cuarto secreto, pero también de las naciones, de los pueblos, de las maravillas, de los milagros, de las proezas, de los portentos, pero también, Señor, de la brisa, del susurro, el Dios que callará de amor y se regocijará con cánticos sobre nosotros.
del Dios que cayó en la cruz para que nuestro pecado cayera sobre Él y la pena, toda la justicia, el peso de la justicia divina. Y te damos gracias que, aunque eres el Dios que se esconde, eres el Dios que no calla y habla y toca nuestros corazones. Y Señor, ayúdanos, a mí el primero, a través de esta reflexión, a valorar como merece estas tres prácticas que nos hablan de ti, nos hablan del encuentro contigo y nos hablan de la oportunidad de nuevo, reforzar nuestros lazos contigo, nuestras ataduras contigo. En todo queremos adorarte y en todo queremos alabarte, darte gracias por la oportunidad que tenemos aquí en la comunión de los santos, de meditar juntos, de adorarte juntos, de alabarte juntos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si hay alguna palabra final y si no, quedáis despedidos.